Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión en el nombre de Cristo Jesús y vamos a orar. Padre Celestial, maravilloso Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora bendita y maravillosa pongo este tiempo delante de ti, Señor, en unión con todas las personas que en este momento están conectados, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, y para entender lo que tú quieres hablarnos en este tiempo. Así Padre Celestial, enséñanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu a entender, Señor, cómo va este mundo, Padre Celestial, en qué sentido, Señor mío, tú quieres que nuestro espíritu cada día capte el tiempo en que estamos viviendo, Señor, y estar cada uno de nosotros preparados, Señor, para recibir esa palabra, Señor, y en esta hora bendita y maravillosa, Señor, pongo a cada persona delante de tu Oh, santa sí, presencia Señor. en este tiempo, Señor mío, en este momento, ahora o más tarde cuando lo vuelvan a ver, Padre Celestial. Maravilloso esta enseñanza, Señor, que les quede grabada en sus corazones, Señor mío, que abra el entendimiento de cada uno de nosotros y poder entender lo que tú quieres que aprendamos para ahora, para nosotros, para nuestro crecimiento Gracias, espiritual Señor. en la vida de Gracias. cada uno, Padre Santo. Aleluya. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Bendito por tu seas, bondad, Señor. Señor. Gracias por cada persona, Señor, que quiere saber más de lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, de Amén. tu palabra, Amén. Padre. Así Gracias te es. doy, Señor, en esta hora maravillosa y bendita, y cada uno sea muy bendecido en tu nombre, Padre Gracias. Celestial. Muchas gracias te damos en esta hora maravillosa, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Amén. Amén. Bueno, entonces, como lo decía mi esposa, es nuestro deseo que las personas aprendan acerca de la palabra de Dios. Y esta noche vamos a continuar con el tema de los tiempos peligrosos, de los tiempos en los cuales necesitamos que nosotros aprender acerca de otras personas, cómo son las personas en nuestro tiempo. Por eso en esta noche, Señor, bendecimos el nombre de Jesús porque podemos a través de la palabra el poder conocer cómo es que realmente las personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a nuestro pasaje, eh, al pasaje que hemos estado manejando, que es Segunda de Timoteo en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a seguir mirando allí. Segunda de Timoteo capítulo 3 y estábamos viendo una lista que el apóstol Pablo le hace a Timoteo acerca de cómo serán las personas. Y dijimos que Pablo, pues, las dividíamos como en cuatro grupos y la primera hablaba de uno mismo, la segunda lista estaba hablando acerca de las relaciones entre familia y vamos a empezar esta noche hablando un poco acerca de las relaciones interpersonales, que allí hay unas personas descritas por Pablo que tienen unas características con las cuales probablemente nosotros nos vamos a encontrar y eso es de lo que queremos compartir hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Y estas características que se mencionan allí tienen que ver otra vez sobre una misma cosa, el yo, ¿verdad? Los hombres de estos tiempos son traidores debido al yo, son impetuosos debido al yo, son infatuados y sin afecto natural debido al yo, ¿verdad? Esa es la actitud en las personas que marcará nuestra época actual. Por así decirlo, vamos a poner algunas cosas, ¿verdad? Para este tipo de personas, nada es tabú. O sea, tenemos una libertad impresionante para hablar, ¿de acuerdo? Son personas que van a romper las reglas, personas que no van a conocer los límites, ¿verdad? Gente que va a decir, le va a decir a otras, relájate, ¿sabes qué? Aquí no hay reglas, ¿de acuerdo? Aquí no hay reglas. Lo mismo que le pueden decir es, vas a deshacerte de toda inhibición
encuentra tu propio camino. Esos son como los mensajes que la gente va a estar mandando en este tiempo, ¿de acuerdo? Un poco el tema del hedonismo, ¿verdad? El hedonismo, que es la tendencia a la búsqueda del placer por encima de todas las cosas, ¿verdad? De todo y de todo lo que me pueda hacer sentir bien, ¿verdad? Entonces, y la otra manera de como ellos hablan es hágale a todo, haz todo lo que te venga en mente, ¿de acuerdo? Haz todo lo que te venga en mente, ¿ok? Entonces, la palabra, para empezar aquí hablando de ellos, dice que serán personas calumniadoras, ¿verdad? Calumniadoras. Allí la palabra calumniadoras son literalmente personas libertinas. En el texto original es como si fueran pequeños diablos, ¿de acuerdo? Pequeños diablos, personas ingobernables, ¿verdad? Que lo único que quieren hacer es satisfacer su lujuria y sus pasiones inmediatas. Son personas que viven hablando y diciendo mentiras para cubrir todo lo que hacen. Ese es el tipo de personas con las que nos vamos a encontrar, ¿verdad? A la gente no le importa pasar por encima de otros. No le importa pasar por encima de otros. Por eso les digo que son ingobernables, calumniadores, ¿verdad? ¿Qué más dice la escritura? Feroz, crueles, gente salvaje, gente odiadores del bien. No les gusta nada del bien, ¿verdad? Porque en este tiempo las personas, ¿verdad? El fuerte de ellos en este mundo será la crueldad y la violencia. Yo quiero hacer alusión en esta semana pasada que celebraron el Día de la Mujer y estaba mirando por televisión las imágenes de las personas que fueron a protestar y cómo utilizan una protesta para hacer daño, ¿verdad? Para maltratar, para ultrajar, para, como lo hemos venido diciendo, no quiero tener ningún contacto con las cosas de Dios, que eso sería una de las cosas que también vamos a mirar, ¿verdad? Entonces, la crueldad y la violencia serán parte de este tiempo, gente que va a odiar el bien, van a odiar el bien. La otra palabra son traicioneros, ¿verdad? Y la palabra que se usó aquí para traicioneros es la misma palabra que se usó para hacer mención de Judas el traidor. O sea, personas en las que tú no vas a poder confiar, personas en las que vas a tener dificultades para poder confiar en ellas. Es importante que nosotros aprendamos a discernir con quienes hablamos. Gente a la que probablemente tú le vas a decir, cuéntame lo que tienes y tranquila que conmigo puedes confiar plenamente y resulta que no es así. Son personas que van a probablemente hablar detrás de ti, ¿de acuerdo? Lo que tú le has contado se lo van a transmitir a otros. Es esa la palabra que se usó cuando se habló de traicioneros, Judas, palabras como esas, un traidor. Estábamos diciendo que también intemperantes, ¿verdad? Intemperantes o imprudentes, dice la escritura en el versículo 3, ¿verdad? Son personas que actúan de forma irreflexiva y precipitada. Gente que va a actuar ya, o sea, vamos a actuar, ¿verdad? Como si estuvieran fuera de control. Eso sería como la palabra o la frasecita que más lo definiría. Personas que van a actuar como si tuvieran falta de control, ¿verdad? Es un descuido de lo que sucede. O sea, lo que llevan en la cabeza es solo para hacer, no piensan, no reaccionan, no meditan lo que van a hacer, ¿verdad? Reaccionan de manera impulsiva, no piensan en las consecuencias. Esa es la palabra de la que trata en este caso. Entonces, cuando estamos hablando en nuestras relaciones interpersonales, nos vamos a encontrar con personas en esas condiciones, gente en esas condiciones, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a un cuarto grupo. El último grupo de estas personas, ¿verdad? Que trata de las pretensiones religiosas de estas personas. Dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. O amadores o amantes de los placeres en lugar de ser amantes de Dios, ¿verdad? El mensaje siempre va a seguir siendo el mismo. Usted hace sus propias reglas. Usted no le tiene que rendir cuentas a nadie. Usted es el que importa. Todo el universo gira a su alrededor. Así es que piensan las personas que dicen tener este tema de amantes de los placeres en lugar de ser amantes de Dios, ¿verdad? La palabra nos invita a que nosotros tenemos que saber escoger entre Dios y el placer. O sea, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O amamos a Dios o nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Si escogemos a Dios, va a ocurrir algo que se encuentra en el Salmo 16, en el versículo 11. Si usted quiere buscarlo conmigo, Salmo capítulo 16, en el versículo 11, la palabra de Dios me dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿verdad? Es muy sencillo. Si tú eliges a Dios, en la presencia de Dios hay alegría, hay gozo. O sea, la gente cree que las personas que son cristianas, que las personas que siguen a Dios son una cantidad de gente amargada, gente que no le gusta como los placeres del mundo. Pero lo que yo encuentro aquí en la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a la diestra de Dios para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O escoger o elegir entre el amor al placer, a mi placer, a lo que yo creo que es mi placer, o el amor a Dios, ¿verdad? O el amor a Dios. Ok, volvamos otra vez al texto de Segunda de Timoteo que estamos leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y ya estábamos leyendo en el versículo 4, que eran amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, o tendrán una forma de religión, ¿ok? Dicen, tendrán apariencia de piedad. Y aquí es bien importante que nosotros podamos mirar las cosas, porque está hablando sobre la forma exterior, ¿verdad? La forma exterior de cómo demuestro lo que creo, cómo vivo lo que creo, ¿ok? No es simplemente un domingo de piedad matutina o vespertina. No, ¿verdad? No. Se trata de cómo vivimos nosotros. No se trata de si vamos o no vamos, si cumplimos o no cumplimos, si cantamos o seguimos un ritual, ¿verdad? No se trata de eso. Lo que está hablando aquí es de que las personas de esa época, en el versículo dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, las vamos a ver en esas condiciones. Gente tal vez muy temerosa. En estos días estaba mirando una foto que me enviaron por internet, ¿verdad? De personas que durante todas las tal vez 360 y algo de días, 350 y tantos días hacen maldad, pero los últimos días, los días de Semana Santa son los días en los que demuestran que tienen una tremenda piedad, que aman a Dios, que en realidad se arrepienten de todo lo que han hecho. Y en realidad de esto vamos a encontrar muchos, no solo en la iglesia cristiana o entre la iglesia tradicional de nuestro país o en los diferentes grupos religiosos. Vamos a encontrarnos con personas que probablemente tendrán apariencia de piedad, dirán cosas religiosas, hablarán bonito, ¿verdad? Pero en realidad su vida no camina por allí, porque dice que ellos, esos que tienen apariencia de piedad, van a negar, dice aquí en el versículo 5, negarán la eficacia de esa piedad, dice la Escritura.
¿sí? O sea, en otras palabras, lo que van a hacer es negar el poder de su fe. Eso es lo que ellos están haciendo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad, ¿verdad? En nuestro mundo obsesionado consigo mismo, ¿verdad? La gente se siente con bastante libertad para tener una religión como una barra de ensaladas, ¿no? ¿Qué escojo? O sea, si tú cuando vas a almorzar tienes la posibilidad de ir a un restaurante que tenga una barra de ensaladas, tú te preparas la ensalada como tú quieras, ¿verdad? Le puedo echar lechuga, o le puedo echar tomate, o le puedo echar cebolla, o le puedo echar zanahoria, bueno, tú la preparas, lo que tú quieras. Así se está hablando en estos tiempos acerca de lo que la gente llama religión, ¿de acuerdo? Recuerden, nosotros nunca hablamos de una religión, nosotros estamos hablando de una relación con una persona en especial, en este caso llamada Jesucristo, porque la Biblia nos dice que a las personas que siguieron el camino de Jesús por primera vez, por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles se les llamó cristianos, no tenían otro nombre, cristianos. Y eran personas seguidoras de las enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la eficacia de la piedad, de que ellos van a negar esa eficacia, es la eficacia que debería guiar sus vidas, pero ellos dicen que no, porque ellos se mueven es por sus deseos, ¿de acuerdo? Es como la eficacia en el sentido de una autoridad a la cual yo me someto, pero ellos no tienen autoridad. Recuérdese que hace un momento lo dijimos, ¿no es cierto? En este caso, ellos son sus propios jefes. Ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie, a nadie. Entonces ellos son los que mandan sobre su propia vida, ¿verdad? La palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es poder de Dios. Y nosotros tenemos que dejar que la cruz tenga su efecto sobre nosotros para que podamos experimentar todo lo que Él ha hablado acerca de ese poder que se libera a nuestro favor, sanándonos, siendo nuestro proveedor, llevándonos a vivir una vida en paz, en tranquilidad, ¿verdad? Ese es el tipo de vida que se desata, lo que leemos en Juan 10:10, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de la cruz, al poder de Dios. El poder de Dios trae para nosotros vida y vida en abundancia, ¿de acuerdo? Jesús lo dijo muy claramente en Lucas capítulo 9, verso 23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, o deja de estar pensando en las cosas que son suyas y se acerca a lo que yo tengo para ti, a ese mensaje de la cruz, y puedo vivir como Él desea, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir, a hacer de nuestra vida un constante énfasis, ¿verdad? En que debemos practicar lo que creemos, practicar lo que predicamos, ¿de acuerdo? Esto, cuando nosotros lo hacemos, esto lo único que trae sobre nosotros es poder, es vida, es vitalidad, ¿verdad? Que nos va a permitir una vida llena de justicia, una vida de verdad, o sea, que la gente anhele vivir esa experiencia con nosotros, aunque nosotros sabemos que eso es lo que la gente va a estar viviendo en los últimos tiempos. Nosotros tenemos que seguir mostrando quiénes somos, tenemos que mostrarnos como lo que realmente somos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces otra vez a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. En el versículo 5, la última frase dice, a estos evita, ¿verdad? A estos evita. ¡Wow! ¡Qué tremenda lo que Pablo nos está diciendo a través de Timoteo!
O sea, usted puede conocer personas que tienen todas las características que hemos leído, ¿verdad? ¿Quiere que le lea nuevamente las características como están aquí en la Biblia? Para que usted las recuerde. Dice desde el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿De acuerdo? Esas personas que tienen estas características son las características de las personas que van a vivir los días que dice el versículo 1. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que saber esto, Timoteo, que en los tiempos postreros vendrán días o tiempos peligrosos. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que saber muy claramente que Dios, a través del apóstol Pablo, me está diciendo, mire, conozca primero los tiempos en los que vivimos y conozca que esos tiempos tienen unas características en las personas y a ese tipo de personas, como las acabamos de leer, tienes que evitarlas. ¿De acuerdo? A estas evita. La orden es evitar las personas que están o que tienen estas características de la lista que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Porque las personas que hacen las cosas que están mencionadas en esta lista no solo son comunes en nuestro tiempo, las vamos a encontrar con mucha frecuencia, sino que aparte de eso tal vez son personas influyentes en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Probablemente son personas que van a aparecer en las redes sociales, en los medios de comunicación, y nos van a pedir que hagamos un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Entonces es bueno que tengamos en cuenta eso, porque debemos alejarnos. La responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es la de evitar no solo las actitudes, sino también a las personas que hacen estas cosas. O sea, nosotros no podemos en ningún momento participar de esto. En ningún momento. ¿De acuerdo? Ahora, mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15 en el verso 33. 1 Corintios capítulo 15 verso 33. La escritura me dice de la siguiente manera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si pasamos tiempo con personas así, tarde o temprano, estas personas van a influenciar en nosotros, van a tener una influencia en nuestra vida. ¿De acuerdo? Ojo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Entonces necesitamos tenerlo claro. Tenemos que alejarnos de este tipo de personas, ¿verdad? Muy bien. Estos tiempos peligrosos, cuando nosotros empezamos a hablar de tiempos peligrosos y antes de tocar estos temas, ¿no es cierto? Estuvimos hablando un poquito acerca de que el apóstol Pablo había hablado de dos factores y yo los toqué allí, ¿verdad? Dos factores y el que iba a caracterizar los tiempos, ¿verdad? Los tiempos malos o los postreros tiempos como tiempos peligrosos, ¿verdad? El primer grupo o el primer factor que el apóstol Pablo mencionaba era que la gente iba a sostener una forma de religión que negaba, pero estaban negando ese poder, ¿verdad? En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo era que la causa de estos ciclos repetitivos de estrés y de peligro, ¿verdad? Eran la vida de personas hipócritas, ¿verdad? Hipócritas, personas que se hacían llamar cristianas. Y esa era la primera cosa, porque esto podía ocurrirle con ese tipo de personas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo también decía que en estos tiempos peligrosos hay un segundo factor que iba a ocurrir,
Y ese segundo factor tendría que ver con el surgimiento de cultos extraños. Sí, señores, el surgimiento de cultos extraños que iban a abarcar conceptos confusos y prácticas inmorales en muchas de estas, ¿no? Tal vez este surgimiento de cultos extraños iba a venir por personas que tal vez decían llamarse cristianas, ¿de acuerdo? Vamos a ir al versículo 6 de 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, ¿verdad? Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mire que este tipo de personas que iban a generar son este tipo de gente de la que dicen que serán corruptos de entendimiento. Aún van a coger la palabra de Dios y van a hablar cosas que no son correctas. Tendrán personas que probablemente se autodenominarán gente con títulos que Dios no les ha dado, ¿verdad? Que Dios no les ha dado, pero que ellos estarán diciendo, ese es el título que van a usar para tener un sinnúmero de seguidores, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, ojo maestro, porque van a surgir cultos extraños y exóticos, ¿verdad? Y dentro de esa estrategia que iban a utilizar estos hombres que tendrían una mente corrupta y serían hombres rechazados en sí mismos en cuanto a la fe, ¿verdad? Y utilizarían una primera estrategia. Y esa primera estrategia es la infiltración, ¿verdad? Ahí está en este pasaje. Porque dice que ellos estarán, dice, verso 6, estos son los que se meten en las causas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Escuche bien esto. Estos hombres que son descarriados, estos hombres que solo buscan este tipo de enseñanza para su propio beneficio y su propio progreso, se abren camino en los hogares donde no hay un hombre que tiene un sacerdocio al estilo de la Biblia, donde el hombre es la cabeza de casa y está pendiente de lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces dice que estos hombres se van a meter en los hogares y tomarán cautivas a mujeres, escúcheme la pregunta que voy a usar, entre comillas, tontas, ingenuas, ¿verdad? Tontas e ingenuas. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y estas mujeres que probablemente se vuelven vulnerables debido a que se sienten solas, a que probablemente fueron abandonadas por sus esposos, ¿verdad? Algunas tienen algún tipo de sentimiento de culpa interior, ¿verdad? Algunas, como dice la misma escritura que acabamos de leer, dice que estarán cargadas con pecados que han hecho y no han logrado solucionar su vida con Dios, ¿verdad? Que creerán todo lo que se les diga, todo se lo van a creer, bien sea por la radio, bien sea por la televisión, bien sea por los medios, o bien sea en el tú a tú, pero esta estrategia que van a usar estos hombres, ¿verdad? Serán la infiltración y van a entrar en los hogares, porque acabando con los hogares, acabando con la familia, van a generar un daño tremendo, un daño increíble, y por eso es que nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Atentos. Pablo lo dijo, mujercillas cargadas de pecado, ¿verdad? Yo quiero que ustedes miren muy bien y si pueden estar atentos a todos este tipo de cultos, ¿verdad? O ideas. Recuerden que ahí sí,
podría decirlo, la religión de nuestra época es la nueva era. Y la nueva era tiene un sinnúmero de enseñanzas que aún cristianos de la Biblia las hacen y las siguen. ¿Me hago entender? Nuestra regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Y si no están allí, este tipo de cosas, yo tengo que reprobarlas, tengo que no seguirlas. Pero aún hay cristianos que se dejan convencer y empiezan a hacer un sinnúmero de cosas porque suenan bonito, aparecen tener apariencia de piedad, y valga la redundancia, tienen apariencia de piedad, y entonces yo las hago, eso no le hace mal a nadie, es más, me van a hacer sentir bien, me van a hablar tan bonito que me lo dicen, no, es que nadie nunca me había hablado de esa manera, y ahora me están considerando que yo soy el más importante. Yo no puedo amar a otros si primero no me amo a mí mismo. Ese es un error, ¿verdad? Y luego lo voy a explicar, no hoy, pero luego lo voy a poder explicar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la infiltración, ¿verdad? Dice que serán mujeres arrastradas por diversas concupiscencias. Y estas diversas concupiscencias generalmente tienen que ver con el apelar a asuntos sexuales, al deseo sexual, ¿verdad? O al deseo romántico, o a los deseos de satisfacer, deseos de comodidad, de clase, de riqueza. Mucho ojo, porque van a tener apariencia, recuerden, tendrán apariencia, pero no es lo correcto, porque lo correcto está en la Escritura, ¿de acuerdo? Ok, dice también la Escritura que estas mujeres estarán siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, dice la Escritura. Wow. Yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Porque lo que hace el enemigo es cerrarle el entendimiento a la gente. Ya lo hemos leído y lo hemos compartido en otros momentos. Lo que hace el enemigo de nuestras vidas es buscar que la luz de Cristo no nos resplandezca, que la verdad no nos resplandezca, porque por eso la Biblia declara que el enemigo de nuestras vidas es el padre de la mentira, usa una estrategia que tiene apariencia de verdad, ¿no es cierto? Yo he puesto siempre este ejemplo y lo quiero tocar nuevamente, quiero tocar este ejemplo, porque es una realidad. Si a usted le dan un billete falso, que a la legua se vea que es falso, usted no lo recibe. Pero el éxito de un billete falso es que se parezca a uno verdadero, ¿o no? Porque si se parece a uno verdadero, te podrán engañar. Y eso es exactamente de lo que Pablo está diciendo en este tiempo. Para las personas que viven en este tiempo, que tienen cierto tipo de características, son personas que tendrán cierta apariencia, ¿de acuerdo? Apariencia de piedad, pero no es lo real. Y por eso yo tengo que volverme en una persona conocedora de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dijimos que la primera estrategia o la primera táctica que utiliza la gente de esta época, ¿verdad? Que van a hacer, que van a traer cultos extraños y exóticos, es la infiltración. Pero la segunda táctica que ellos van a emplear es la imitación. La imitación o una fe falsa, ¿verdad? Allí nosotros lo leímos hace un momento en 2 de Timoteo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Estos resisten a la verdad, ¿verdad? ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Estos están en Éxodo capítulo 7. Y vamos a leer un momentito. Vámonos al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, en el capítulo 7. ¿Recuerdan? Capítulo 7, vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 13. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón
Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala de delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, escúchelo bien, ¿a quiénes llamó? A sabios y hechiceros. Estamos hablando de cultos extraños. Cultos extraños. Entonces aquí dice que eran sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras también. Se volvieron culebras, ¿verdad? Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Ahora vaya conmigo un minutico al verso 19. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Ahora vaya al capítulo 8, versículo 5. Vamos a seguir leyendo. Y el Señor le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Verdad? Y los hechiceros, otra vez, hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Váyase al capítulo 8, verso 16, una vez más, y vamos a leer del 16 al 19, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. ¡Wow! Tremendo. Era una imitación, ¿verdad? Era una imitación lo que estaban haciendo los hechiceros de Egipto. Ellos fueron capaces de hacer milagros, ¿sí? Milagros, ¿verdad? Y no cualquier tipo de milagro. No fueron trucos baratos, ¿verdad? Y no eran propiamente por el poder de Dios, eran por el poder de la oscuridad. Recuerde que la palabra dice que Satanás se viste como alguien de luz, como ángel de luz, para engañar. Pero él no es el ángel de luz, ¿verdad? Y entonces, estos hombres pudieron hacer exactamente lo mismo. Cuando trajeron las ranas, cuando todos ellos pudieron hacer exactamente lo mismo, pero no pudieron igualar el milagro por milagro de Dios, ¿verdad? Porque en el último no les funcionó. Y de esa manera demostraron que sus poderes ocultos eran inferiores al poder de Dios, ¿de acuerdo? Entonces la habilidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad
y la voluntad para recibirlos van a caracterizar los tiempos de los últimos días. ¿De acuerdo? Algunos dirán que son reales, que son auténticos. Pero recuerde, es una imitación. Esa es una de las estrategias. La imitación. ¿De acuerdo? La fe falsa, como lo dije, una fe falsa, como lo dije al principio, y corrupta, es con la que nos encontramos cuando estamos en momentos difíciles. Cuando estamos pasando por momentos difíciles es cuando nosotros tenemos una característica. Recuerde que la Biblia dice que fuimos creados por Dios, ¿verdad? Somos espíritus, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero la gente que no tiene a Dios, que no aceptó la obra de Jesús en la cruz del Calvario y que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, como un ayudador, como un consolador, estas personas tienen la parte espiritual como muerta, o mejor, muerta, dice la Biblia, porque la Biblia declara que nosotros antiguamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando aceptamos el sacrificio de la cruz, cuando aceptamos lo que Dios había hecho al acercarse a nosotros, ¿verdad? Y perdonar todos nuestros pecados, cargándolos sobre Jesucristo, ¿verdad? Y muriendo Él por nosotros y declarándonos a nosotros libres de todo pecado, ¿verdad? Para que pudiéramos volver a tener relación con Él. Lo que Él hizo, ese tipo de situación, aquel que no lo hace, tiene el corazón, la parte espiritual muerta, totalmente muerta. Entonces, cuando está pasando por circunstancias difíciles, aquello que lo conecta con Dios, porque siempre vamos a reconocer que necesitamos de Dios, o que necesitamos del poder de Dios para salir adelante en nuestras vidas. Y entonces lo que pasa es que cuando alguien viene y nos dice algo que tenga que ver como de Dios, lo aceptamos. Por eso es que el diablo y el enemigo de nuestras vidas imita una fe, y lo hace de esa manera para que la gente pueda caer allí en ese error, ¿verdad? Y eso es lo que hacen todas las sectas, ofrecen hacer lo que solo Dios en Cristo puede hacer. Entiéndame, es necesario que nosotros tengamos claro por la palabra de Dios cómo es que Dios actúa, ¿de acuerdo? La mayoría de estas sectas, lo que ellos quieren es ofrecernos una paz mental, un corazón tranquilo, ¿verdad? Perdón de pecados, un sentido de propósito para nuestra vida, ¿verdad? Aún nos ofrecen riquezas, pero déjeme decirle, no son correctas. Están actuando de una manera que no es la mejor, ¿de acuerdo? Ahora bien, Segunda de Timoteo 3:9, en Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellas, ¿verdad? Pero no llegarán muy lejos. ¿Por qué? Porque su insensatez será evidente. Ok, eso es lo que nos quiere decir realmente la Escritura, es que el mal tiene sus límites. Va a llegar un momento en el que no va a poder seguir adelante, porque el único verdadero poder permanente es el poder de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a concluir esta noche, vamos a dar una conclusión a este tema que hemos venido hablando, ¿verdad? Y quisiera decirles que la hipocresía y la falta de sinceridad es lo que se va a producir en los tiempos de crisis personas como las que aquí se describen, ¿de acuerdo? Pero también es evidente que los justos juicios de Dios, para que nosotros lo tengamos claros, siempre se basan en la realidad. Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? Y si pensamos que estamos engañando a Dios al hacer lo que aparentemente es de fe, ¿verdad? Como asistir a la iglesia, como cantar, pero no permitimos que la palabra de Dios cambie nuestra vida, ¿verdad? Sino que nos convertimos en personas autoindulgentes,
tarde o temprano nos vamos a encontrar con que nos estamos engañando. ¿De acuerdo? Tarde que temprano nos vamos a encontrar con que nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque lo que es del Señor permanece para siempre, dice las Escrituras. Y los que son hijos de Dios, que viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, son personas en las que se nota la vida. La vida es notable, ¿verdad? A los ojos de otras personas. No es momentáneo. Es que la palabra dice que somos transformados de gloria en gloria. Vamos de aumento en aumento. Cada día vamos cambiando y seremos mejor de lo que éramos antes. Necesitamos entenderlo. El Señor quiere verdaderos hijos, ¿de acuerdo? Verdaderos hijos de Dios. Pero en este instante, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y aún si usted lo quiere hacer suyo, este texto, le está diciendo, mire, tenga cuidado con el tipo de personas con las que usted se relaciona. Mire las características de estas personas y tenga cuidado de ellas. Evítelas, dice, aléjese de ellas. ¿De acuerdo? Aléjese de ellas. Muy bien. Entonces, vamos a dejar allí por esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. De verdad que para mí es maravilloso poder compartir lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo en la Escritura y poderlo dejar en el corazón de ustedes, pidiéndole a Dios permanentemente que seamos personas como las personas que menciona la Escritura en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, donde habla de que la gente de Berea, ¿verdad?, era mejor que los de Tesalónica, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es mi oración por cada uno de ustedes, que ustedes puedan comprobar por la Escritura que usted puede conocer cómo son los tiempos y que usted pueda ser edificado en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así es que en esta noche yo quisiera orar y darle gracias a Dios por su palabra, pero también orar porque podamos nosotros volvernos personas sabias, que podemos ver la palabra, a través de la palabra, cómo es que está nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche maravillosa en la que estamos, Señor, conectados para aprender de tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado en esta noche y por cada persona que podrá ver este video nuevamente o en otra ocasión, Señor, y que se acercará a la página de Vida y Fe en la Palabra y podrá entender que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, porque hay unos momentos que la palabra nos menciona que distinguen a estos tiempos, y hay personas que forman parte de estos tiempos con características específicas, Señor, y nosotros queremos aprender cada día. Padre maravilloso, que tú, Señor, nos estás guiando, estás abriendo nuestros ojos, porque estás interesado en nuestra vida, estás pendiente de nuestro corazón. Padre, deseas verdaderos hijos para ti, hijos en aquellos que se manifieste la vida tuya, el poder tuyo, el poder de tu palabra manifestado para bendecir a otros, Señor. Por eso en esta noche yo quiero darte gracias, mi Dios amado, por tu palabra, que es santa, que es bendita, que es espíritu, que es vida y que ministra nuestra vida, Señor, nuestros corazones. Bendice en esta noche cada persona que se ha conectado, Señor. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de ellos para que en el nombre que es sobre todo nombre
Señor, esta semana sea una semana de bendición para sus vidas, conforme lo declara tu palabra, conforme tú has declarado en ella la bendición para nosotros, Señor, que seremos benditos al entrar y al salir. Bendita será nuestra casa, serán nuestras familias, nuestros hijos, bendito será el trabajo para nosotros, Señor, y cada día que pase será un día de gloria, de bendición en tu nombre. Para nosotros, tus hijos, Señor, no existe, Padre Celestial, días malos, pero sí hay días peligrosos. Y por eso es que queremos estar atentos, Señor. Para nosotros, tus hijos, queremos vivir, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Y te doy gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, para que esta semana, Señor, tus hijos tengan una semana bendecida en su trabajo. Personas que estén, Señor, sin trabajo, yo quiero pedirte hoy, Señor, que abras puertas para que se abran las puertas de empresas, de negocios, Señor, donde tus hijos sean bendecidos, Padre. Yo quiero pedirte, Señor, si hay alguna persona enferma en esta noche, pedirte, Padre, que hasta allí donde ella esté, tu mano de poder, la gloria de tu presencia llegue hasta este lugar y toque la parte afectada ahora en el nombre de Jesús y reciba sanidad. Cualquier dolor en el cuerpo desaparece, cualquier afección que quiera estar molestando el cuerpo de tus hijos desaparece por el poder del Hijo de Dios, por el poder de la victoria en la cruz del Calvario. Y te doy gracias, Señor, por nuestras familias, por las familias de las personas conectadas y aún por mi familia, para que, Señor, vivamos tiempos de paz, tiempos bendecidos, Señor, tiempos de crecimiento, tiempos donde podamos ver la gloria tuya fluir, Señor, en cada uno de los integrantes de nuestra familia. Te pido, Señor, que en estos tiempos peligrosos nuestras vidas sean guardadas, Señor. Tú guardes nuestra vida, Señor, pongas ángeles, guerreros y protectores alrededor de tus hijos, que estén a la diestra, a la izquierda, a la de delante, atrás, arriba, Señor, todo el tiempo cuidándonos a nosotros, porque somos tu especial tesoro, somos la niña de tus ojos, Señor, y eso es lo que tú has prometido para nosotros, ser nuestro Dios que está pendiente de nuestras vidas, en cada circunstancia, cada día, 365 días al año, 24 horas al día, tú estás pendiente de nosotros, Señor. Y te doy gracias por este tiempo. Y Padre, oramos por más personas que quieran conectarse y que van a conectarse para escuchar tu palabra, Señor. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Recuerden, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y les damos gracias como Vida y Fe, la Iglesia Cristiana Vida y Fe en la Palabra. Gracias por estar conectado y les invitamos a que cada domingo a las 7:30 de la noche usted pueda conectarse para aprender un poco más acerca de la Palabra de Dios. Igual puede ir a las redes sociales, a Facebook, a YouTube y aún a Instagram, donde tenemos nuestras redes sociales para que usted pueda estar allí conectado con nosotros, ¿de acuerdo? Y si tiene alguna petición, alguna necesidad, puede hacerlo enviándonos un mensaje al correo que aparece en la página y nosotros estaremos gustosos de poderles servir y de orar por ustedes. Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche y nos veremos.